Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora.lacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por La Cuarta Estación. Hola, hola a todas las personas que nos están viendo en este nuevo programa de Eco 4, un nuevo episodio en el cual vamos a hablar sobre animales. Para todos aquellos amantes de animales, el tema que vamos a vivir en esta ocasión les va a gustar mucho, porque vamos a hablar sobre un grupo muy especial que trabaja animales aquí en Medellín, su protección, su educación y la concientización en general para poder mejorar la relación entre ellos. Pero antes vamos a presentarnos. Yo soy Frank Anthony Cuello, su presentador en esta ocasión, y estoy junto a mi compañera Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida a otro programa de Eco 4. Muy bien, Frank, muy contenta de estar de nuevo en Eco 4 compartiendo todos estos temas tan interesantes e importantes para la comunidad. Y muy contenta también de estar con vos, Frank. Aquí eres un gran coequipero. Bueno, y el día de hoy tenemos además un invitado muy especial. Él es Mauricio Gómez, es cofundador y director de la Fundación Defensores. Es una entidad que busca concientizar a la sociedad sobre el cuidado de las especies y mejorar la convivencia con los animales en la ciudad de Medellín. También es bibliotecólogo, egresado de la Universidad de Antioquia, y es fotógrafo. Él es Mauricio Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato para nosotros, en este caso para mí, hablar sobre esa relación de los humanos con los animales. Es un tema que hemos venido trabajando hace más de 20 años. Hemos visto pues el desarrollo positivo de este tema. Estos espacios son, además de gratos para nosotros, muy importantes para todos los que lo oyen y toda la comunidad en general. Así es, Eco 4 pues trata de, como tal, abordar todos esos temas aquí en la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Cuéntanos, Mauricio, un poco de dónde viene ese amor animal, un poquito así como de introducción tuya, de dónde nace ese deseo de protección animal, de hacer parte de una entidad así. Bueno, es herencia. Mi mamá era una gran protectora de animales y pues eso lo heredamos de ella. De ahí pues como esa sensibilidad. Ya cuando entré a la Universidad de Antioquia, o me remonto antes, en el municipio de Bello. Yo nací, crecí en Bello, y allá había un grupo hace ya décadas que se llamaba Arboricemos a Bello. Ese fue mi primer contacto con ese activismo ambiental, con temas que eran novedad para esa época, pero que ahora hacen parte de las cosas positivas de una sociedad, como el reciclaje, la siembra de árboles. Pero en esa época había una gran resistencia contra esos temas. Ese fue el primer contacto que yo hice con el activismo ambiental. Luego entré a la Universidad de Antioquia y con unos compañeros pues nos reunimos y fundamos un grupo estudiantil dedicado al tema de la protección animal para resolver unos temas muy puntuales de convivencia con los animales dentro del campus universitario, pero eso se fue desarrollando y nosotros fuimos evolucionando nuestra visión del asistencialismo hacia una parte educativa, de trabajo social, y con el tiempo nos convertimos en una asociación de egresados dedicada a socializar el tema de la protección animal. Eso lo vamos a conocer mucho más adelante en este programa. ¿Qué tal, Jessica? Toda una vida dedicada al cuidado de los animales. No, espectacular, y los animales que son
parte de esto que nos rodea, este ecosistema. Nosotros no podemos ignorarlos o tratarlos como inferiores. Es muy, muy importante este tema que trabaja Mauricio, y qué bonito que todo esto venga desde lo que la familia le enseñó, y también desde todas esas cosas que nacen de la universidad. Yo también soy egresada de la de Antioquia y realmente eso es un mundo, y de ahí salen un montón de cosas, y es algo muy bonito y muy maravilloso esta asociación de defensores, que vamos a conocer mucho sobre ella en este programa. Entonces invitamos también a todas las personas que nos están viendo, a todos los oyentes de la transmisión, a que pregunten, a que participen, todas las dudas que tengan, comentarios, agradecimientos. Les vamos a estar muy atentos de todas sus preguntas y sus comentarios. Bueno, entonces pasemos al momento verde para ver el grueso de este grupo de defensores. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Bueno, y como decía Jessica, vamos ahora a profundizar sobre lo que es esa entidad llamada Defensores, que ha trabajado más de 20 años en generar concientización del cuidado animal, y como nos decía Mauricio, empezó como un grupo de estudiantes que buscaban trabajar con los animales en el campus de la Universidad de Antioquia. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poco acerca, más a profundidad, de Defensores. Nos estabas hablando un poquito de la historia al principio del programa. Bueno, yo quiero resaltar algo que antes de que se me escape lo que dice Jessica, que también es egresada de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es un terreno muy fértil para el desarrollo de los movimientos sociales. Y lo digo en y de muchos y de todos los temas. En este tema que nos toca hoy de la defensa animal, simultáneamente que Defensores, o que lo que antes se llamaba Amigos de los Animales, nació en la Antioquia, otras universidades también tuvieron esas iniciativas, pero por alguna razón surgió en la Antioquia, y eso pasa mucho en los movimientos sociales, por alguna razón que pues puede ser los espacios, los movimientos sociales casi siempre nacen en la Universidad de Antioquia. Y el movimiento social que nació en la Universidad de Antioquia, después y más adelante en el programa podemos tocar ese tema porque cronológicamente me adelanto mucho, se convirtió en la política de bienestar animal de todo el país. Son semillitas que se van sembrando y que inesperadamente van creciendo y van dando ejemplo a otras regiones. Pero entonces devolvamos. Defensores nació por allá en el año 1995 por iniciativa de estudiantes de la Universidad de Antioquia, 3 estudiantes que convocamos libremente, ingenuamente a toda la universidad para mirar cómo armonizábamos la convivencia en esa época existía una colonia de gatos, cómo armonizábamos la convivencia de los gatos, las personas, etcétera. Y bueno, eso se nos volvió un mundo porque era la primera vez en Colombia que se iba a intervenir desde lo técnico y desde el desconocimiento, porque no habían antecedentes, una colonia feral que habitaba una ciudad universitaria. Pero en el camino nos dimos cuenta de que lo más importante fuera los programas de esterilización, vacunación, alimentación, era el componente educativo para las personas. Y volvemos, el terreno fértil de la Antioquia abrió las puertas también para que diéramos conferencias, los medios internos de la universidad nos apoyaron, entonces pudimos mejorar o elevar el nivel de conciencia de esa comunidad universitaria frente al trato con los animales, a la convivencia con los animales. Eso ya hace parte de la historia, porque con las campañas de esterilización, pues ya no existe la colonia feral, no se volvieron a reproducir, y los más viejitos, pues hubo un grupo que apareció como para cuidar a los gaticos ahí que quedaban ya de la tercera edad y ya fueron muriendo. Y ya, como ustedes de pronto han oído, la Universidad de Antioquia se convirtió en un laboratorio casi que pionero en el mundo de reproducción y recuperación de fauna silvestre en vía de extinción en ciudad, porque normalmente estas iniciativas se hacen en montañas, en selvas.
Entonces había que hacer un recorrido como más o menos rápidamente, porque si hubiera una colonia feral era muy difícil, de gatos muy difícil que prosperara la fauna silvestre. Pero el logro más importante fue involucrar a la universidad y elevar el nivel de conciencia de la comunidad. Y esta experiencia la proyectamos al entorno, primero a Medellín y luego a cualquier municipio que nos invitara, y se crearon más grupos más adelante, que el tema empezó a ser importante en la sociedad, y hemos visto la transformación desde una sociedad indiferente a los animales y al dolor animal a una sociedad, como ustedes la ven ahora, que se preocupa por los animales, que si ve un gatito, un perrito en mal estado, busca ayuda, y si no se la puede dar, busca quien se la ayude. Entonces se convirtieron en parte importante de la sociedad, lo que no ocurría hace 30 años. Es muy, muy importante todo este tema de sensibilizar a las personas, y es algo que nos lleva a la siguiente pregunta, Mauricio, y es ¿cómo fue todo ese proceso de transformación de defensores? Como tú lo mencionabas, que empezaron como un centro asistencialista de animales, y que luego pasaron también a esta rama educativa, que es primordial, como tú lo dices, primordial para poder que las personas entiendan y comprendan un poco más esta situación con los animales. Cuéntanos cómo fue ese proceso de transformación a esos dos enfoques que tenía Defensores. Bueno, el esfuerzo de los que hacen una labor asistencialista, que es admirable, porque es un esfuerzo donde involucra inclusive el bienestar personal y familiar, no se ve reflejado en un cambio social. Entonces es un ciclo sin fin. Siempre va a estar recibiendo animales, cuidando animales, y la gente siendo indiferente con los animales y teniendo a esa persona como casi como un depósito de animales no queridos. Entonces, si ese asistencialismo no se combina o se cambia por una labor educativa perseverante, eficiente, entonces no va a haber ningún cambio, la gente no se va a preocupar por esterilizar, etc. Entonces, cuando nosotros acabamos como esa etapa de esterilización de 81 gatos que habitaban la Universidad de Antioquia, casi pues que no cuando terminamos, pero cuando íbamos como en la mitad de esa labor, dijimos, si no cambia la gente, nosotros vamos a seguir en eso. Entonces empezamos a proponer un ciclo de conferencias que en esa época se llamaba Humanos y otras especies animales, y enriquecimos como el panorama académico de la universidad con temas sobre la relación de los humanos y los animales desde lo académico. Entonces la gente entendió de que ahí había como un deber o una deuda con las otras especies. Y la universidad pues siguió apoyándonos en esas labores. Creamos inclusive un reconocimiento que llama el Defensor del Año. Luego otras entidades se unieron, pero venía otro gran paso, porque si nos quedamos en lo educativo, eso no iba a transformar problemas, por ejemplo, que habían en esa época, como los cocheros o los zorreros, es los caballos de tiro, ¿cierto? Que en Medellín hace ya unos 12 años no existen, pero para solucionar ese problema, en esa época, hace 12 años, los grupos protectores de animales de la ciudad necesitábamos brindarles un cambio de oficio rentable, que pudieran vivir a los que iban a dejar el caballo, ¿cierto? No podíamos hacer eso nosotros los grupos, porque eso hace 12 años costaba 3.500 millones de pesos. Ni todos juntos haciendo empanadas, bingos, bailes hubiéramos podido recoger en esa época 3.500 millones de pesos, que a la plata de hoy serían 7.000, 8.000 millones o más. Entonces nosotros como sociedad civil nos veíamos impedidos de seguir mejorando esa relación de la sociedad con los animales por la parte presupuestal. Podíamos seguir educando, pero la realidad iba a seguir siendo la misma porque no contábamos con recursos para hacer esterilizaciones masivas, por ejemplo, hacer 40.000 esterilizaciones que se hacían
hace años en Medellín, cada cuatrienio, cada año, con el apoyo de área metropolitana. Entonces, ¿quién tenía el recurso para llevar a la realidad ese deseo de transformación social? El Estado, en nuestro caso, la alcaldía. ¿Y quiénes son los que hacen el presupuesto, estudian los planes de desarrollo, etcétera? El Consejo. Entonces decidimos porque ya los grupos de protección animal en Medellín tenían entre sus activistas políticos y otras clases de personas, pues lanzarnos al Consejo por una curul exclusivamente para llevar o enfocada en los intereses de los animales, digámoslo así. En esa época nadie creyó, pues nadie ni siquiera quería dar el aval a los animalistas porque era un tema novedoso, estamos hablando del 2007. Pero se hizo la labor de participación política, hicimos el deber que debe de cada ciudadano de participar en lo político y logramos una curul en el Consejo para los animales en el 2008, la curul más votada del partido que dio el aval, y de ahí fue posible que en un plan de desarrollo municipal, primera vez en la historia de Colombia, hubiera un presupuesto amplio para el bienestar animal. Se pudieron erradicar los vehículos de tracción animal, hacer esterilizaciones masivas y una cantidad de programas que si no hubieran tenido los animales esa curul ahí en el Consejo no se hubieran podido dar. Entonces yo creo que Defensores ha pasado por esas 3 etapas: asistencialismo, educación y participación en política, ¿cierto? Vencimos ese estigma que tenemos los colombianos de que nos han dicho toda la vida: no hable de política, no participe en política, ¿cierto? Vencimos ese estigma y logramos que Medellín fuera una ciudad ejemplar a nivel internacional en desarrollo de políticas de bienestar animal, sin abandonar lo educativo. Lo asistencialista lo pudimos ir dejando atrás gracias a que con estos planes de desarrollo con presupuesto se pudieron hacer más esterilizaciones, atender más animales, etc. Entonces esas son las 3 etapas que ha pasado Defensores. La última ha sido la más importante porque fue un trabajo mancomunado con todos los grupos defensores de animales de la ciudad. Ya, sí, ha sido un trabajo, por lo que me ha contado, pues monumental lo que han hecho cambios sociales, pues a través de, por ejemplo, las conferencias que han hecho, de la participación que han tenido en la política. De verdad que quedamos pues asombrados de lo que ha causado Defensores, tanto a nivel, por ejemplo, nacional como de ciudad, que es donde más ha impactado. Pero yo creo, tenga yo claro una cosa, que la parte política nosotros solo somos unos participantes más, ¿cierto? Que no quede la idea de que nosotros somos los abanderados. Vencimos también en el gremio animalista, hay muchos puntos de vista que separan a las personas o a veces los ponen en enemistad, pero vencimos todo eso para unirnos todos por esa curul en el Consejo. O sea, somos uno más, uno de tantos que logramos eso. Pues bueno, sí, trabajar en unión, y a veces se pueden dar cosas difíciles así en la política, pero muy bueno que ese trabajo pues que han hecho ha dado frutos. Yo quisiera preguntarles, pues ahondando ahora usted me ha dicho que pues ha tenido 3 etapas principales y ahora estamos en una nueva etapa, por así decirlo, en el mundo totalmente, que es la de el COVID, lo de la pandemia. ¿Qué actividades educativas de sensibilización realizan, por así decirlo, en esa etapa, Defensores? A nosotros nos cambió mucho el panorama, como a todo mundo, de una semana a otra, en abril de 2020. Nosotros veníamos con el programa de práctica en responsabilidad social de la Universidad Uniminuto. Veníamos haciendo campañas educativas presenciales en barrios, en colegios, etcétera, y veníamos también haciendo unos sondeos estadísticos como para tener visión de lo que estaba pasando en este tema. De un momento a otro congelamos lo de la parte educativa, pero luego lo reinventamos y creo que tuvimos más alcance porque toda esa parte educativa la pusimos en línea. Hicimos conferencias virtuales, etcétera. Entonces, por ese lado yo creo que antes nos benefició, y los sondeos estadísticos pues también se pasaron a la virtualidad.
Ahora estamos en inicio de prácticas y combinando un poco la presencialidad y la virtualidad que no se puede perder. En el tema de animales la cosa fue muy dura. Si no hubiera una curul de los animales ahora para toda Antioquia, hubiera sido muy dramática, porque cuando empezó la cuarentena estricta, los animales sin hogar o los animales que habitan parques de muchos municipios de nuestro departamento no y sobrevivían como de la caridad, ¿cierto? Y la gente ya no podía salir, entonces esos animales se iban a morir de hambre. La gobernación de Antioquia destinó más de 60 toneladas en la primera etapa de alimento para animales y lo repartió en todos los municipios, y con la colaboración de los defensores de animales de cada uno de estos municipios se le brindó alimento a todos esos animales sin hogar o que dependían pues, de la caridad de los habitantes, y se sostuvo la campaña durante la cuarentena. Si digamos no hubiera una curul para el bienestar animal en la asamblea ahora de Antioquia, no hubiera sido posible atender esta situación y los animales de los municipios no hubieran tenido cómo primero sobrevivir porque no habían recursos, y tampoco se hubiera logrado que los protectores de animales tuvieran un permiso para alimentarlos, porque inclusive cuando se redactó la resolución para la cuarentena estricta, gracias pues ya que los animales tienen un estatus político en Antioquia, una de las excepciones era alimentar los animales sin hogar. Entonces mire cómo ha evolucionado socialmente nuestra región en todos estos aspectos. Ha sido muy bueno. Sí, la pandemia, es cierto lo que nos decías, Mauricio, ha cambiado a muchas cosas, incluso ha cambiado aquí a la emisora, la forma en la que hacemos programas, pues ahora aquí desde la virtualidad. Y sí, claro que es bueno que para cerrar lo de la cuarentena, a los que benefició muchísimo la cuarentena fue los animales silvestres, porque los animales silvestres, es decir, los que viven en la selva o las aves, el principal obstáculo para vivir bien son los seres humanos. Cuando a los seres humanos los encerraron, la vida silvestre floreció y pasaron muy bien en esa época. Esos fueron los grandes beneficiados de la cuarentena. Sí, es brutal porque uno oye de especies que se creían extintas, creo que han habido noticias sobre eso, que se creían extintas, y por ese periodo de pandemia han vuelto a resurgir, han vuelto a reproducirse, a ser como más visibles. De verdad que sí, la pandemia ha beneficiado a unos, ha distribuido a otros, pero al menos ahí estamos para beneficiar como tal a los animales. Bueno, y sobre lo que decía usted de contenidos, pues sí, ustedes en las redes sociales, en su página web, los invitamos a ustedes, nuestros oyentes, a que conozcan las páginas de defensores, porque como nos decía Mauricio, publican mucha información acerca como tal de actividades que se hacen aquí en la ciudad sobre lo que es esterilización, campañas, y también ellos mismos publican sus datos, cosas que ellos hacen estudios, sondeos, que son muy interesantes de conocer. Jessica, ¿tú qué piensas como tal de lo que nos ha dicho Mauricio? Yo pienso que es muy importante que la comunidad los siga, los busque, como mencionabas, Frank, en redes, para que se enteren de todas las actividades y puedan conocer a fondo todas estas cosas tan importantes que nos está mencionando Mauricio. Y todo eso me imagino que está en sus redes, en la página que se está viendo ahí en pantalla, que es Defensores, en la web, también en Instagram como Defensores/asociación y en Facebook como Defensores. Estaba mirando la página de Defensores y hay una sección que incluso lo mencionaste ahorita, Mauricio, que era el Defensor del Año. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta categoría o esta mención. Bueno, la mención, el reconocimiento, pretende resaltar las labores, digamos, eficientes y que han dado frutos sociales en el campo de la protección y el bienestar animal. Nació hace 15 años con este propósito y hemos gozado pues de la suerte de tener una estatuilla exclusiva para el evento que se entrega cada año. El evento obviamente no se pudo realizar en el 2020, en el 2021 tampoco lo vamos a realizar,
porque siempre se hacen una reunión social, en una gala, pero ya para el 2022 vamos a entregar el 2020 que ya estaba nombrado, ¿cierto? Y 2021 y 2022 vamos a desatrasarnos, pero por cuestiones pues obvias, para evitar cualquier reunión social el año pasado y lo vamos a dejar para el 2022 y ahí vamos a premiar 2020, 2021 y 22. El premio se le ha dado inclusive a ciudades por su compromiso con los animales, como la ciudad de Barcelona. También se le dio reconocimiento en su momento a la ciudad de Medellín, cuando la ciudad era ejemplo en el pasado de políticas públicas de bienestar animal. Se le ha dado a políticos, a activistas, a entidades internacionales y locales. Es bueno que haya un reconocimiento de eso, señor Mauricio, pues al menos sabemos de que va a volverse pues una tragedia que no pudieron haber hecho la reunión en 2020, pero muy bueno que le estén retomando, que sigan activos con eso. Yo quisiera preguntarle ya, pues aquí cerrando un poquito el tema, pues, ¿quiénes pueden hacer parte de defensores? ¿Cómo puede la gente que nos está oyendo, por ejemplo, ayudarlos? ¿Permiten ustedes, por ejemplo, que la gente vaya y haga voluntariado o reciben donaciones? ¿Qué tipo de ayuda pueden recibir? Bueno, las dos cosas nos sirven. Las donaciones no para nosotros, sino para todas estas personas asistencialistas que nosotros ayudamos. Los pueden ayudar a través de nosotros. Hay muchas personas dedicadas a ayudar a los animales. También voluntariado si le interesa el tema de la educación, porque nos buscan mucho, por ejemplo, de otras universidades. En Uniminuto ya tenemos pues muy esquematizada la práctica, pero de otras universidades nos buscan creyendo que nosotros recogemos animales o tenemos albergue. Nosotros no realizamos ni rescate ni tenemos albergue, pero sí promocionamos las adopciones y apoyamos con difusión o haciendo contactos para poder lograr adopciones. Se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales y ahí podemos orientarlos sobre los programas que hacemos y si quiere apoyarnos. Genial. Genial, ya saben entonces todos los amantes de los animales a conectarse con defensores, con sus redes sociales y hacer parte de este proceso tan bonito. Hay muchas formas en las que pueden ayudar, como nos estaba mencionando Mauricio. Bueno, recuerden entonces seguir también las páginas de la emisora, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube y también recuerden que ya tenemos en página web donde pueden escuchar todo el tiempo todos los programas de la emisora y unas canciones locales y temas muy bonitos para que se relajen y disfruten todo el tiempo. Sí, los recomendamos que vean nuestras páginas para ver estos contenidos que tenemos muy diversos de la emisora. Bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar un poquito acerca como tal de la fauna en Medellín. En Medellín pues es muy biodiversa, igual que como tal el país Colombia que lo es. Medellín pues no se queda atrás con esa biodiversidad. Aquí manejamos dos tipos de fauna, se podría decir, fauna doméstica y fauna silvestre. ¿Y qué les parece si primero hablamos un poquito acerca de esa fauna doméstica? Mauricio nos estaba contando que esa fauna se vio, por ejemplo, afectada porque había un montón de gatos, un montón de animalitos que estaban en la calle que se veían como afectados porque no podían tener alimentación por estar en condición de calle. Y yo quería preguntar, por ejemplo, Jessica, ¿tú cómo piensas que estamos en fauna doméstica acá en Medellín? ¿La gente tiene muchos animales o por el contrario tenemos muchos animales en condición así de calle? Bueno, de acuerdo a la página de defensores y un estudio que ellos hicieron con el set de Uniminuto, se sacó la estadística de que el 57,9% de los medellinenses tienen mascota de compañía. Entonces yo creo que esto nos puede dar un indicativo de que realmente hay muchos animalitos que están acompañados y que no están pues como por ahí dispersos en la calle, desprotegidos y expuestos a la intemperie. Pues sí, yo quisiera preguntarle a Mauricio qué piensa de ese dato que sacaron ustedes
como tal de ese sondeo? Bueno, estamos en deuda de actualizar eso, pero con el set de Uniminuto este semestre que empieza hay que actualizarlo. Pero estamos muy pronto a publicar un sondeo comparativo de cómo está Antioquia en esterilizaciones y cómo está Medellín. Vimos que Antioquia va subiendo en la cobertura de esterilización y Medellín va bajando. Nosotros ya hace tiempo no sabemos qué es un animal o animales callejeros en el centro de la ciudad como se veía hace muchos años, pero si la esterilización en Medellín sigue bajando, va a volver todo eso, esa cuestión de animales callejeros. Medellín es afortunada de que tuvo 3 periodos de alcaldes muy dedicados a los animales, esterilizando, etcétera. Ya hace 1 año y medio no se hace una sola esterilización por cuenta de la alcaldía de Medellín. Eso nos preocupa porque pueden volver las épocas donde veíamos muchos animales callejeros. Inclusive es gracioso porque a veces en los medios alternativos de la ciudad se habla cuando hay un animal callejero, digamos, apareció un perro en la Oriental, eso en Medellín es noticia. En Cartagena, por ejemplo, no, porque Cartagena está llena de animales callejeros por donde uno camine, pero en Medellín es noticia, como sería noticia en Holanda o en cualquier otro país donde hay unas políticas públicas de bienestar animal. ¿Cuál es el riesgo de que las esterilizaciones en Medellín se hayan suspendido y Medellín esté dependiendo de las esterilizaciones que haga área metropolitana, que vuelvan las épocas en que hay perros callejeros y crías de perros y gatos por todo lado? Eso es un riesgo que se corre de parar 1 año y medio las esterilizaciones, esperemos que no. Entonces Medellín era ejemplo en bienestar animal. Aquí venían comitivas de otras ciudades latinoamericanas a mirar cómo se desarrollaban todas estas actividades. Ahora estamos en stand-by hace 1 año y medio. Eso es muy peligroso para estos controles de población, pero yo no me atrevo a decir aquí qué va a pasar, porque lo que yo pienso que va a pasar es muy trágico si no se toman medidas muy eficientes, es decir, 20.000, 30.000 esterilizaciones, empezarlas inmediatamente. Veremos a ver. Al contrario, los municipios de Antioquia están teniendo la novedad de que se están desarrollando por regiones campañas masivas de esterilización cada fin de semana. Entonces, estábamos en deuda, digamos, la sociedad con los municipios, pero ahora se está realizando eso. Entonces, hay un equilibrio ahí que si nos comparamos con otras ciudades estamos bien, pero que vamos mal. Y hay que hacer el llamado porque, como usted nos decía, Mauricio, esa situación se agrava mucho más y podemos tener como tal un problema en la ciudad, pues con respecto a animales callejeros, que ya de por sí está muy pronunciado, por así decirlo. Otro dato que quería compartir, pues de lo que estaba contando Jessica, es que como tal, además de tener más jornadas de esterilización, como decía Mauricio, en los departamentos en Antioquia ha aumentado también la adopción. Más personas, más familias en Antioquia están teniendo como tal animalitos, y eso es por la pandemia, porque se sienten solos y necesitan compañía como tal de un perrito, de un gato, han visto más en la necesidad de eso. Yo quisiera hablar también en la pandemia, usted nos ha contado pues en Medellín de que un problema y necesidad es la esterilización, la alimentación, pero ¿cuál otra necesidad hay en la fauna doméstica de Medellín? ¿Qué otra necesidad ha identificado Defensores? Bueno, ese es eso va a salir en los datos del comparativo, pero adelantemos algo y que es algo que hay a partir de la educación que erradicar, y es la compra de animales. Todavía la gente compra muchos animales y los centros de adopción están llenos de animales buscando un hogar, empezando por La Perla, que está saturada de animales, tiene una sobrepoblación creo que de casi 1.000 animales, o sea, está por los 1.800 animales y la gente sigue comprando animales. Holanda, ¿cómo logró 0 animales en la calle y sin tener albergue? Desestimulando totalmente la compra. Si aquí seguimos con el comercio de animales domésticos, va a ser muy difícil llegar al ideal, que sería 0 animales callejeros, porque
Además, eso involucra el presupuesto de todos nosotros, porque es que los programas de bienestar animal los financiamos los ciudadanos, pero el que vende animales beneficia su bolsillo y él no le importa que el animalito que vendió o se reproduzca o termine en la calle, como casi siempre pasa. Es un problema que hay que erradicar fuertemente con educación y con alguna ley que creo que en el Congreso está teniendo trámite una ley para poner unas reglas severas a los vendedores de fauna doméstica. Esperemos que sea así, señor Mauricio. Pues por lo general es como mucho más beneficioso no comprar el animal, como decía Mauricio, sino adoptar uno que esté en necesidad. ¿O cuál es su posición, Jessica? Sí, yo creo que es algo que de verdad hay que trabajar mucho, todo el tiempo estarlo recordando a todas las personas que nos oyen, que nos están en este momento sintonizando, que se les quede por acá el chip en la cabeza de que de verdad, como nos dice Mauricio, hay muchos animalitos esperando por una familia, están allí. Y no es necesario comprarlos, porque además yo considero también, Fran, que es un maltrato para los animalitos, para las cachorras, para las mujeres hembras, mejor dicho, para las hembras que son usadas totalmente para criar y realmente es un maltrato con esos animales y no vale la pena comprar un animal cuando hay tantos esperando gratis para que los cuiden. Hay que resaltar, Jessica, de que igual la adopción ha aumentado y es muy grato ver cuando las familias salen a pasear con su perrito criollo. Uno ve ahí una persona, unas familias éticas que dieron un lugar en su familia a un ser que necesitaba un hogar. Sí, exactamente. Es como una cuestión de evolución, pues es como si nosotros estuviéramos en unos años atrás cuando estaba la esclavitud y las razas, de que mi perro es de raza y el tuyo no, realmente es algo de que nos cambiemos ese chip y de verdad incentivar mucho más a la adopción. Y como nos dice Mauricio y como nos contó Frank ahorita del estudio de que aumentó la adopción de las mascotas, es buenos indicativos de que estamos mejorando y que vamos por un buen camino. Bueno, el tiempo es muy corto, entonces yo creo que es hora de que pasemos al siguiente momento de nuestro programa y vamos a escuchar qué piensan las personas en nuestro Palabras al Viento. De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento. Es fundamental para el equilibrio ecológico del planeta. También sirve para evitar los catastróficos impactos que el tráfico y la tenencia ilegal de las especies están dando a nuestro departamento. La fauna de Medellín es muy importante, ya que con esto logramos mantener un ecosistema estable. Medellín tenemos tanta diversidad de fauna que no alcanzamos a conocerlos todos. ¿Y cómo la cuidamos? Respetándole la vida. Bueno, la fauna que tengo conocimiento, pues, o que creo que hay aquí en Medellín y en sus corregimientos, diría que hay zarigüeyas, creo que en algunos lados, no sé si hay monos, de pronto zorros, pues la verdad no conozco mucho porque creo que en la medida que el hombre se ha ido expandiendo, pues también se ha ido acabando como esa fauna salvaje. Pues que tenemos perros y gatos en la casa, pero de ahí para allá, pues la verdad no sé mucho. Creería que sí, zarigüeyas, que son de lo que uno más, pues de pronto oye hablar o a veces tiene la oportunidad de verlas. Y bueno, y creo que la forma de cuidarlas es siendo muy conscientes de que ellas también hacen parte de este mundo, de este hábitat y respetar pues como sus espacios. Sería como la mejor forma, conducir despacio, porque a veces en carretera uno ve lastimosamente muchos animales muertos o atropellados, entonces creo que debemos ser más conscientes a la hora de conducir, con más cuidado, o de pronto crear como corredores verdes por donde ellos puedan pasar para que no mueran en las carreteras. Y bueno, estos serían como de los principales cuidados que debemos tener.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Bueno, ahí oímos una de las respuestas a la pregunta: ¿conoces cuál es la fauna que tenemos en Medellín y cuáles son los cuidados que debemos de tener con ella? Como tal, recibimos muchas respuestas. Estas que hemos recibido han sido, pues por lo menos una persona nos pudo contar un poquito acerca de la fauna que tenemos. Digo que la fauna silvestre no se veía tanto ya. No sé qué piense Mauricio acerca de las respuestas que tienen aquí las personas de la Comuna 4. Muy, muy acertado, o sea, todas esas especies que mencionaron existen y otras más. La más famosa ahora, afortunadamente, es la zarigüeya, que se está haciendo unas campañas muy fuertes para concientizar a la gente de que no las mate, de que si encuentra alguna, llame a la autoridad ambiental. En Medellín, pues hay una diversidad impresionante, inclusive todo ese sector norte de la ciudad, lo que es la Universidad de Antioquia, Parque Norte, Jardín Botánico, e incluiría todo este Jardín de Moravia también, es paso de mucha fauna silvestre, de aves, de cosas. Incluso en la montaña hasta el sur, lo que es Envigado, Sabaneta, hay felinos. Hay recuperación de la fauna silvestre a pesar de la expansión urbana, que no solo es quitarle territorio, sino también quitarle popular. Lo mejor es educar a la gente para que sepa qué hacer en caso de encontrarse una en problemas o hacerle daño, porque toda esa fauna que hablamos tiene una función importante en los ecosistemas. Es decir, que nosotros de alguna manera dependemos de ella. Eso se vio o se está viendo mucho en toda esta tragedia climática, más llamada cambio climático. Es una tragedia climática por el abuso y la extinción de especies, sobre todo silvestres. Así es una cuestión muy triste de cómo las personas por el desconocimiento maltratan y a veces hasta acaban con la vida de la fauna silvestre. Hablando de este tema, Mauricio, cuéntanos si tienes el dato de cuál es la población de animales silvestres que existen con mayor cantidad de Medellín, o sea, ¿qué fauna silvestre tiene mayor población en la ciudad de Medellín? ¿Cuál podemos encontrar con mayor frecuencia? Ese dato no está claro, porque además de ser un territorio muy amplio, también está la migración, etcétera. Lo que sí se sabe es las zonas, por ejemplo, donde están ubicadas ciertas, como los titigris que están en la Universidad de Antioquia, como les decía ahora, que encontraron un sitio donde se pueden reproducir, y en Robledo. Hay estudios, pero muy focalizados geográficamente dentro de la ciudad, pero no hay un inventario de fauna silvestre de toda la ciudad, porque eso sería algo muy dispendioso. Una labor titánica. Sí. Pues sí, como nos está diciendo Mauricio, los animales pues les involucran muchos fenómenos, como también los involucran a nosotros. Ellos también son muy migratorios y tenemos mucha diversidad como tal. Vamos a pasar a oír otras opiniones como tal de Palabras al Viento. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. La fauna en la ciudad de Medellín que yo conozco, pues a ver, la zarigüeya pues o la chucha pues común, es un animal silvestre que pues debe cuidarse no atacándola, porque es un animal inofensivo y además es pues un animal herbívoro, come fruticas. Otro que tal vez sea habitante de la zona, más bien por las partes altas, por los lados de Las Palmas, los zorros, que son muy comunes por esa zona. Se deben cuidar, pues, como es fauna silvestre, pues, evitando atropellarlos con los vehículos en carretera, porque suelen salir mucho por esos lados a las carreteras. Es increíblemente biodenso. Contamos con más de 1000 especies de escarabajos, mariposas y hormigas, 31 especies de murciélagos, 18 roedores silvestres, 6 marsupiales, 4 perros de monte y coatíes, 2 especies de micos, tigrillos, pumas y otros mamíferos. Bueno, pues solamente he oído hablar pues que en las periferias, lo que es allá en las afueras de la ciudad y lo que es la zona metropolitana, esas zonas
que son más rurales, pues sí se han descubierto, y mucho más en lo de la pandemia, esas especies que hacen parte de la fauna, ¿cierto? Tigrillos, zorrillos y otras especies. Pero pues solamente he oído hablar que sí hay aquí en la ciudad, pues como dije antes, en la zona metropolitana, y considero que claro, es muy importante pues el cuidado de ellas, porque considero que todos todo es como un círculo, ¿cierto? Todo es como un círculo, todo tiene su razón de ser, y es importante pues darle ese protagonismo también a la fauna. Es importante cuidar y preservar la fauna, darle sus espacios a los animales, cuidar las flores, los campos, los árboles y los recursos naturales que tenemos, para que siga siendo por siempre la ciudad de la eterna primavera y nos sintamos orgullosos de tener una naturaleza tan amplia y rica. Bueno, ahí había alguien que se sabía todo el dato pues de diversidad que teníamos pues acá en Medellín. Pues, me sorprende mucho pues la variedad de animales, de especies que se pueden encontrar aquí en nuestra ciudad. Yo quisiera preguntarle así a Mauricio, por ejemplo, una recomendación que nos pueda dar para cuidar la fauna silvestre en Medellín, una básica que todo el mundo como debería saber. ¿Cuál nos diría que sería eso? Hay una muy importante y que algunas personas las acostumbran a hacer, los comederos para pájaros. Esa le va a brindar agua y alimento a los pájaros de la zona que seguramente no tienen suficientes árboles con frutas para comer, etcétera. Y otra, al contrario, que dejen de alimentar especies invasoras como las palomas, porque esas desplazan a la fauna silvestre. Las palomas pueden volar en un día 100 kilómetros en busca de alimento, pero las tenemos concentradas en un parque o en el atrio de una iglesia dándoles comida en esa zona. En esa zona ya no va a haber presencia de fauna silvestre. Sí, hay fauna, por ejemplo, como nos decían, de escarabajos. Supongo que las palomas son depredadores y eso puede ser hasta perjudicar a esos pequeños animales que son víctimas como tal pues de la cadena alimenticia, y por la sobrepoblación de palomas estén afectados. ¿O qué diría Mauricio? No, es que no cumplen ninguna función en el ecosistema. Ese es el problema. Antes desplazan a la fauna local. Ellas no se mueren de hambre si usted no les da alimento, porque ellas vuelan, como le dije, hasta 100 kilómetros diarios en busca de alimento. Y en ese vuelo y en ese desplazamiento sí pueden cumplir alguna función ecológica, pero sentadas en la banca de un parque todo el día, esperando que les lleven la comida, y no cumplen ninguna función ecológica. Ya, un programa muy diferente. Jessica, cuéntanos tú sobre eso. No, pues yo sobre ese tema de las palomas me acuerdo mucho en la universidad que, ay, perdón, que hay acá un ruido muy grande al lado. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, que recuerdo mucho en la universidad con las palomas, porque en el tiempo pues que yo estuve antes de pandemia, les llamaban las ratas voladoras, porque estaban plagadas, estaban siendo ese problema en la universidad de plaga, de que estaban desplazando otro tipo de fauna, y realmente nos prohibieron a todos los estudiantes alimentarlas, tener algún trato con ellas, porque habían muchísimas, incluso se estaban reproduciendo entre ellas mismas y había una endogamia terrible. Las palomas allá eran muy feitas, empezaron con unos procesos de control natal de las palomas, y se logró reducir en gran cantidad, y también con la ayuda de los estudiantes que dejaron de alimentarlas. Realmente no sabía que eran plaga completamente en todos los lados, que no tienen como una función específica. Es un dato muy interesante y muy bueno saberlo, porque muchas personas son muy felices en los parques alimentándolas, y es bueno que tengamos ese dato de que no es
realmente importante alimentarlas y que antes deberíamos no hacerlo, evitar alimentar a las palomas para que la naturaleza pueda tener un equilibrio y no ir ahí a interferir y hacer que otras especies perezcan por culpa de las palomas. Y bueno, le voy a complementar algo de las palomas de la Antioquia. Eso fue a partir de un estudio muy serio que se hizo desde la Universidad de Antioquia de cómo controlar humanitariamente la población. Y entonces uno era haciéndoles palomeras donde se pudiera sacar los huevos que ponían. Otra era sembrando árboles donde ellas pudieran comer y nutrirse, porque con el maíz y las harinas ellas no se nutren. Y dejar que buscaran alimento alrededor, kilómetros alrededor. Fue un control de población muy científico el que se hizo. Sí, lo que se hizo realmente fue con la ayuda de un grupo que se llama Aliados con el Planeta y fue algo muy tranquilo, nada pues que fuera a dañar a las palomas. Bueno, entonces pasemos a mirar los comentarios que nos han hecho en redes. Por acá nos estaba saludando John Freddy Patiño, dice un saludo para todos, Cuarta Estación, y al invitado Mauricio Gómez. Tengo algunas preguntas. Bueno, John Freddy, te invitamos a que nos cuentes todas tus preguntas y por acá vamos a estar súper pendientes. También nos escribe Daniela Cortés, ella escribió: muy buenas noches para todos, gracias al programa Eco 4 por siempre traernos temas tan importantes en materia de medio ambiente y cuidado de la vida. Y gracias, defensores, por esta loable labor, me devuelven la fe en la humanidad. Daniela Cortés también nos escribe que considera que aún muchos animales están en situación de calle y que muchas familias abandonan a sus mascotas. Eso está muy triste. Y también nos escribe por acá que tiene mascotas criollas y que las ha esterilizado con las campañas de la alcaldía, pero que considera que tampoco hay que acabar con las razas, solo ser más conscientes de a quién se la compramos y la calidad de vida que le damos. Bueno, ahí el tema de comprar está todavía en discusión. Y sí, por acá nos pregunta John Freddy algo para compartir sobre la zarigüeya. Y es que aparte de comer frutas e insectos y experta en comer garrapatas, es que ayuda a controlar las víboras, serpientes venenosas. Es inmune a casi todos los venenos de las serpientes. Qué dato tan interesante. Es decir, que la zarigüeya la pueden morder muchas serpientes y las más venenosas y va a seguir ahí muy feliz. ¿Tú qué piensas, Frank? Pues sí, muy interesante ese dato que nos comparten ahí las personas que nos están viendo. Yo no sabía que las zarigüeyas pues hacían eso con las serpientes. Yo pensé que eso antes eran herbívoras por algo que había leído por ahí encimita. Pero es bacano saber eso, sobre todo porque Mauricio nos estaba mencionando sobre las zarigüeyas y que son importantes también para el ecosistema. Bueno, aquí ya para ir terminando, ir como así yendo a la conclusión, vamos a hablar sobre como tal qué mecanismos tienen las personas, por ejemplo, cuando se encuentran animales silvestres. Que por ejemplo me encontré una zarigüeya por aquí en la ciudad, me encontré por ejemplo un animal que se ha encontrado mucho y no sé si Mauricio ha visto como tal las noticias de los perros lobo, creo que esos son, ahí me corrige Mauricio, que se han visto por ejemplo en el Parque Botero y que la gente no sabe muy bien cómo actuar con eso. Entonces yo le pregunto a Mauricio como qué entidades hay en la ciudad para atender esa fauna doméstica, esa fauna silvestre en Medellín. Bueno, tenemos al área metropolitana, el Valle de la Urra, que es una entidad que históricamente ha desarrollado programas muy importantes para el rescate y la reinserción de la fauna silvestre a los hábitats. Cuando tengan ese caso, es llamar a área metropolitana, el teléfono es 385-6000 y reportar el hecho y dar todas las indicaciones para que ellos vayan al rescate y puedan técnicamente coger el animal. Ellos tienen equipos especiales, carros especiales y llevarla a un proceso de cuarentena y reinserción a los hábitats. Ya sea que sea solamente el hábitat ahí, que lo ubiquen y que viva en la zona donde se rescató, o reubicarlo en otras áreas donde cumpla una función en el ecosistema. Eso es importante porque mucha gente debe encontrarse pues con animales. No sé si Jessica nos va a contar de un caso que ella haya vivido, por ejemplo.
Sí, sí, justamente quería preguntar sobre eso porque yo vivo acá en Moravia, cerca al Morro de Moravia, el antiguo basurero de Medellín y que es ahora un jardín que tiene algunas situaciones de orden público, de nuevas invasiones, pero bueno, ese tema no lo vamos a tocar acá. El punto es que este lugar se ha convertido, como nos mencionó Mauricio en algún momento, en uno de esos puntos transitorios de fauna, junto con Jardín Botánico, Cerro del Volador y otros cerros de la ciudad donde migran algunos animales y muchos de ellos son silvestres. En mi caso he encontrado serpientes, hemos encontrado también algunas ranas, tanto en el vivero de la Corporación Harum como en todos los lugares del Morro. Hay personas que encuentran en sus alrededores, en sus patios, han encontrado serpientes y es pues una cosa muy terrible porque las personas inmediatamente las matan, o sea, ellos no esperan ni siquiera mirar si es venenosa o si no, de un machetazo o le tiran una piedra, cualquier cosa y la matan. Entonces es muy interesante este dato del número del área metropolitana que nos dice Mauricio, es el 385-6000 para llamar y que ellos lleguen por este tipo de animales. Pero ahí me queda una curiosidad, Mauricio. Por ejemplo, nosotros en el vivero hemos encontrado serpientes pequeñitas. ¿Qué hacer mientras llega la entidad por ella? Porque si nosotros no la atrapamos o hacemos algo, se puede escapar y luego corre el peligro de que una persona la pueda matar o hacerle daño o incluso venderla. ¿Qué hacer mientras ellos llegan? Si es una serpiente, no se está moviendo muy rápido, póngale un balde encima. Ya la atrapó y después le pone una tabla bajo el balde y ahí espera que llegue el área metropolitana. Así de sencillo. Sí, como lo mejor. Claro, hay fauna que no se puede atrapar tan fácil, pero si es fauna que está en el piso y hay alguien cercano que tenga una mediana habilidad, le pone un balde encima y después una tabla debajo del balde y ahí quedó la trampera, ahí quedó el animal tranquilo mientras llega la autoridad ambiental, o la llevan de esa misma manera con el balde y la tabla a un lugar lejano, porque lastimosamente para ese animal el hábitat es ese jardín, ¿cierto? Es que ahí ya hay un problema como limítrofe muy complicado que es la fauna peleando también por su territorio y los humanos ganando territorio. Entonces yo creo que si coge una hoy, en 15 días va a haber otra, porque ellas están tomando ese territorio nuevamente. Sí, he oído que como tal los procesos de reinserción de ese tipo de fauna pues a espacios donde deberían estar principalmente es difícil también para ellos. Sí, es muy largo y costoso y a veces no es exitoso. Pues bueno, ya saben aquí como tal esta información que hemos compartido, que si es un animal pues como tal reservarlo hasta que vengan las autoridades. Nosotros también le queremos compartir a ustedes una entidad que también trabaja esto, se llama el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAP y tiene una línea de atención para emergencias con fauna silvestre. Si usted ve, por ejemplo, fauna de ese tipo que haya sido enrollada, porque es uno de los problemas también más grandes que se ha enfrentado con ese tipo de fauna en Medellín, pueden comunicarse con ellos a través del siguiente número, que es 304 63 00 090. A través de ese número se pueden comunicar para atender una emergencia que visualicen sobre fauna silvestre pues acá en Medellín. Y bueno, sin más, ya vamos entonces a pasar a nuestra sección de La Pacha, donde vamos a conocer un poquito acerca de una reflexión sobre animales. Mis piernas son de raíces, árboles y ramas. Mis brazos como los ríos que fluyen hacia el mar. Abraza los valles y montañas. El viento es el aire que soplo al respirar. Los animales son mis hijos y protectores leales. Yo soy la Pacha y esto es La Pacha Cuenta. En estos tiempos de desconexión entre el ser humano y la naturaleza, debemos reavivar los corazones
el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Asimismo, reconectar nuestra esencia con la de todos los seres vivos con los que convivimos, no solo es importante, sino absolutamente necesario. Mi corazón se duele al ver cómo la expansión del hombre, los animales, creación única y divina, se van extinguiendo de este mundo, dejando un profundo vacío en el universo que difícilmente podemos llenar. Igualmente lastima mi alma al ver cómo en las ciudades urbes cada vez hay menos especies nativas, ya que son desplazadas de sus hogares o peor aún, perecen en medio de la violencia o el descuido de los seres humanos. Sin embargo, puedo sentir destellos de bondad y esperanza en ustedes, cada vez que su esfuerzo por cuidar y preservar mis hijos animales, mi corazón se llena de gozo y se enciende una pequeña luz de esperanza hacia el futuro. Los ríos fluyen en mis ojos al ver personas con empatía y esencia que reconocen y valoran a los animales como pares, ya sea protegiéndolos de aquellos que con malicia les hacen daño, liberándolos del yugo de los opresores, o cobijándolos en sus hogares con cariño y alimento. Jamás podré expresar todo el agradecimiento que siento hacia los seres humanos que aman y cuidan a los animales, así como fuera sus propios hijos. Gracias. Jamás se cansen de esta ardua labor de concientización, amor y cuidado. Nunca se rindan. El planeta, mis hijos animales, las plantas y yo estaremos siempre agradecidos. Bueno, y esa fue como tal la reflexión de la Pacha. Un momento muy espiritual, muy bonito, donde nos cuenta que aún ve luz, aún ve esperanza en las personas que protegen y hacen esas acciones que las realizan, por ejemplo, Mauricio y los defensores. ¿Qué opinas, Mauricio, pues, de esta reflexión de la Pacha? Muy bella, muy importante, porque pues, nos centra en el que el centro es la naturaleza y no el hombre. Así es. ¿Y tú, Jessica, qué opinas de este momento de la Pacha? A mí la Pacha me encanta la reflexión, ese momento con la canción de fondo y todas esas palabras tan bonitas y tan importantes que menciona, y como le decía Mauricio, de que el centro no somos nosotros, que dejemos de ser egolatras y egocentristas, que realmente estamos en la naturaleza, somos de ella y la debemos cuidar con todo lo que ella trae, incluso los animales. Y hay mucha variedad. Por ahí una preguntita, Mauricio, que ahorita no nos da tiempo para que la respondas, pero sería muy interesante si puedes mirar en la transmisión y la puedes responder. Es sobre el urutaú. Entonces ahí te queda para que la mires y la puedas responder ahí por el chat. Y bueno, el tiempo es muy corto para un tema tan importante y con tanto por decir, pero bueno, ya tendremos más oportunidad y ahí tienen para que queden con la duda y puedan preguntar y contactar a Mauricio. Muchas gracias por hacer parte de este programa, muchas gracias Mauricio, Frank y todas las personas que hacen parte de este proceso. Muchas gracias por la invitación, fue un espacio muy grato. Estamos encantados de que lo hayas disfrutado, Mauricio. Bueno, recordamos entonces a ustedes seguir las redes de defensores para estar al tanto de toda esta información tan importante que ellos tienen en torno al cuidado animal acá en Medellín, y los pueden encontrar en su página web como defensores.com o en Instagram o Facebook en Instagram como Defensores Asociación y en Facebook como Defensores. También ellos tienen página de Twitter como Defensores. Y ya sin más, nosotros también los invitamos a seguirnos en nuestras redes para seguir conociendo más de estos temas ecológicos que nosotros compartimos a través de Facebook, Instagram y YouTube como Emisora La Cuarta Estación,
También pueden ir a nuestra página web como lacuartaestacion.com o descargar la app de la Play Store. Y ahí como emisora de La Cuarta Estación y disfrutar de nuestros programas 24/7. Bueno, sin más, nos despedimos y esperamos que nos vean dentro de 15 días para conocer un nuevo tema ambiental. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por La Cuarta Estación.